Entonces hemos pues pasado por los primeros 5 capítulos de Romanos. Hemos transitado por lo que Dios opina, lo que Dios piensa con relación al hombre. El Señor nos ha mostrado en el primer capítulo lo que Dios piensa del hombre, no lo que el hombre piensa del hombre, porque eso se le llama humanismo y generalmente encuentra cosas buenas que alabar al hombre, el hombre por el hombre, y el hombre tiene un buen concepto de sí mismo, y si le pregunta a su vecino va a decir, no, pues tú eres una excelente persona, tú no tienes nada de pecado, tú eres un hombre bueno, de tu trabajo a la casa y de la casa al trabajo, ni eres borracho, ni pendenciero, ni jugador, ni mujeriego, ni nada de eso. Eres un excelente persona. Pero esa es la opinión que tiene el hombre del hombre, ¿verdad? Pero ¿qué piensa Dios del hombre? Eso lo encuentra usted en el capítulo 1 al 3 de Romanos. Y entonces ya el apóstol Pablo se encargó de ponernos a cada uno en su lugar, ¿sí? Y todos encontramos un lugar, porque de ahí el Señor nos sacó cuando le escribe Pablo a los corintios, y los corintios se jactaban probablemente de lo que eran, y el apóstol Pablo les dice, no le eches tantas cremas a tus tacos porque tú eras igual, ¿verdad? Les dice, no erréis. ¿Sí se acuerda? ¿Sí dice eso? ¿Su Biblia también dice eso? La mía también. Dice, no erréis, no te equivoques, no pienses mal de ti mismo, no le eches tanta crema a tus tacos. Realmente, acuérdate que ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los fornicarios, ni los que se echan con varón, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los... Ayúdeme, ¿qué más? ¿Ni los qué? Ni los mentirosos, ni los maldicientes, ni los avaros, y la lista puede seguir, y dice, y esto eras tú también, acuérdate, esto eras tú. Pero bendito sea Dios, que también no se detiene ahí la carta de Corintios y dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido reconciliados con Dios. Has experimentado el nuevo nacimiento, has sido hecho objeto del amor de Dios. Y Él te ha transformado, gracias a Dios. Y eso nos dice Romanos, que era el hombre, que éramos usted y yo. Y luego del capítulo 3 al 5 decíamos que encuentra Dios la manera de enseñarnos el camino de la gracia, el camino de la redención, el camino de la justificación. Y decíamos apenas la semana pasada que el capítulo 5 comienza con la palabra justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Y luego empezamos el glorioso capítulo 6. Hermano, no sabe de veras, le doy tantas gracias a Dios que me permite hablar de esto. Y déjeme le digo que es bien fácil hablarlo. Lo más fácil de la Biblia es hablar de ella. Es muchísimo más fácil hablar de ella que ponerlo en práctica, ¿verdad? Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero usted y yo no somos de los que dicen y no hacen, ¿verdad que no? Usted y yo somos llamados a ser hacedores de la palabra. Entonces le doy tantas gracias a Dios porque me ha permitido compartir con ustedes estas enseñanzas del glorioso capítulo 6 y esta parte en particular que siempre la encuentro tan alentadora, cuando en el capítulo 6 nos empieza a confrontar Dios a través del apóstol Pablo para una vida de santificación.
ya nos enseñó lo que éramos, ya nos enseñó el camino de la salvación, de la justificación, ya nos dijo que es por gracia solamente, y ahora en el capítulo 6 nos dice, nos está enseñando, y lo hace en dos segmentos paralelos que forman el 1 al 15, 6, 1 al 15 y luego el 6 del 15 al 23. Haga de cuenta que son dos segmentos paralelos. Tan es así que los dos segmentos, estos dos segmentos comienzan con una pregunta. ¿Está de acuerdo conmigo? Vaya al capítulo 6 de Romanos, por favor. Y las dos segmentos que le estoy mencionando, es decir, el 6.1 y el 6.16 y el 6.15, comienzan con una pregunta que es una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que se hace no porque no sepamos la respuesta, sino porque se da por hecho que usted también conoce la respuesta. Y se maneja de una manera y se maneja una verdad que el apóstol Pablo está convencido de que cualquiera que haya sido transformado por la sangre de Jesucristo conoce la respuesta. Por eso él comienza diciendo, o no sabes, hasta parece que no sabes. Pero sí lo sabes, sí sabes la respuesta, sí sabes de lo que estoy hablando. En otras ocasiones el apóstol Pablo reta a la iglesia y le dice, porque ustedes saben perfectamente, porque el Espíritu dice claramente, porque ustedes no ignoran. A otros les dice, no quiero que ignoren. Entonces comienza con dos preguntas, una pregunta cada sección, y en el 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta inmediata, determinante, es de ninguna manera. Ni se te ocurra. ¿Cómo te pones a pensar de esa manera? Y el 6.15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y nuevamente, en ninguna manera. En ninguna manera, es decir, no tienes ninguna justificación. La semana pasada estuvimos hablando y yo le comentaba yo a usted de la importancia que es tener muy clara lo que es la doctrina del pecado. Y espero yo que al concluir el estudio del 6.23, que es hasta donde vamos a llegar hoy, y todavía me queda el siguiente domingo, y estaremos todavía abordando, no voy a pasar, no voy a brincar, no voy a ir más allá del 23, para que también quien me sigue después de mí sepa que va a predicar a partir del verso 24. Entonces, usted y yo vamos a poder entender lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 7. Cuando usted y yo entendemos perfectamente lo que Dios quiere que entendamos con relación a la doctrina del pecado, lo que el pecado es, lo que el pecado implica, lo que el pecado significa, lo que el pecado le hizo a Dios, lo que el pecado le hace a usted, lo que el pecado ha hecho con millones y millones de gente que han muerto sin Cristo, lo dijimos la semana pasada, los ha mandado al infierno. Lo que el pecado le hizo a Dios fue una ofensa contra Dios, y lo llamamos la semana pasada que el pecado es el asesino potencial. No quisiera llamarlo potencial, pero si pudiera el pecado asesinar a Dios, lo asesinaba. ¿Sí sabe lo que eso es? Entonces cualquiera que se levanta y se planta frente a Dios y comete pecado, está diciéndole a Dios, yo no quiero que tú reines en mi vida, yo voy a reinar en mi propia vida,
Yo soy el arquitecto de mi propio destino. ¿Y le suena esa frase? ¿Le suena esa frase? Hoy la vamos a echar por tierra y usted no la va a volver a usar nunca, jamás. Cuando usted decide pecar, se levanta contra Dios, se viste de Satanás y se levanta y dice: yo no quiero tener otro Dios por encima de mí, yo quiero ser mi propio Dios. Y usted puede decir: no, pues si lo único que hago es que miento. O lo único que hago, sí, pero todo lo que haces en contra de lo que es el carácter de Dios y que no te sometas a la voluntad de Dios es pecado. Y estás diciéndole a Dios: quítate a un lado, no quiero que tú reines en mi vida. Así de grave es el pecado. Por eso le digo, cuando usted y yo entendamos perfectamente lo que es la doctrina del pecado, usted se va a unir al apóstol Pablo en el capítulo 7 y va a decir: si esa es la condición del pecado y esa es la realidad del pecado y esa es la actividad que el pecado puede hacer en mí, aún como hijo de Dios, ¿sabes qué quiero hacer? Mejor me quiero ir de este mundo. Yo ya quiero estar en la presencia de Dios, porque lo más glorioso y lo más bueno que puede haber, por supuesto, la presencia de Dios. Al estar ya en la gloria, al estar en la presencia de Dios, lo más bello que va a poder pasarle a ustedes es que va a estar con el Señor. Pero lo mejor que usted puede anhelar para estar allá, lo comentaba con mi hermano, no son las calles de oro, no son el mar de cristal. Ay, parece como que vamos buscando las calles de oro y el mar de cristal. Olvídese de eso. Lo más atractivo para un cristiano al estar en el cielo no es las calles de oro, no es el mar de cristal, ni siquiera es la ausencia de enfermedad. ¿Sabe qué es lo que debemos de estar anhelando? Es la ausencia de pecado. Es la ausencia de pecado. Que seamos librados de este cuerpo de muerte, porque es en la única condición, es la única circunstancia en la que usted como hijo de Dios va a estar libre de la presencia del pecado. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, como lo dice Pablo, estamos expuestos. Y tenemos que estar enfrentando día a día una lucha continua, constante contra el pecado. Y eso es lo que caracteriza al Hijo de Dios. Y el capítulo 6 nos habla de la santificación. ¿Qué es la santificación? Cuando usted viene a la familia de Dios, en la cual usted nace por voluntad de Dios y por obra de Dios, no por voluntad suya. No es que usted escogió un día nacer en la familia de Dios. No es que un día usted dijo: bueno, pues ya le voy a dar chance a Cristo. Ahora sí, ya hice lo que quise. Ahora sí ya me hago cristiano. No, usted no tuvo ninguna participación en su nuevo nacimiento. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Comienza una vida de santificación a la que somos llamados, ¿sí? Somos llamados a una vida de santificación. Por eso, así de ilógico suenan esas preguntas que hacíamos referencia en el versículo 1 y en el versículo 15. Y entonces llegamos al versículo 15 y lo leímos la semana pasada y lo vamos a leer en este momento. Vaya conmigo, por favor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿No lo sabes? Es algo tan sencillo, es algo tan claro. ¿No lo sabes? Ya sea del pecado para muerte o ya sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios. Es gracias a Dios, hermano, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano,
por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre bendito, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta iglesia que tú tienes reunida delante de ti. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo aclare nuestras mentes, fortalezca nuestros corazones y afirme nuestros pies en el camino de la santificación. Que nos enseñe, Señor, que la santidad no es opcional en la vida del cristiano, que la santidad es una obligación, pero además es un anhelo que debe estar moviendo nuestros corazones, nuestros pensamientos. Gracias por la revelación de tu palabra esta mañana. Yo te ruego, Padre, que tengas ese cuidado, Señor, de cada uno de tus hijos. Que traigas convicción de pecado, Señor, aquel que esté en pecado todavía, que no se haya arrepentido, y que traigas el anhelo de la santidad para aquellos que ya han nacido de nuevo por tu buena voluntad. Gracias, Señor. Recibe honra, gloria y alabanza en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le quiere poner título al sermón, póngale: no le hagas al vivo. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Dónde ha escuchado la frase no le hagas al vivo? Bien, también puede ser no le hagas al muerto. No le hagas al muerto. En el camino de la santificación, hermano, somos llamados a andar como hijos de Dios, ya no más como esclavos del pecado. Cuando una persona se levanta contra Dios, se lo decía apenas hace un ratito, está demostrando que lo que busca es una absoluta independencia de Dios por parte de la criatura de Dios, ya sea hombre o sea ángel. Cuando una persona peca, lo que quiere es independizarse de Dios, emanciparse. ¿Ha oído esa palabra? La emancipación se está poniendo de moda mucho en las familias del mundo, una sociedad moderna donde los hijos se emancipan. ¿Sabe lo que es emanciparse? Salirse de la autoridad de los padres. Y no nada más, aunque a veces siguen viviendo en la misma casa, ¿verdad? Claro, quiero emanciparme de tu autoridad, pero quiero que me sigas manteniendo, ¿sí? Otros más decentes se salen de su casa porque ya tienen un trabajo y solamente quieren salirse de la casa porque estamos en una sociedad moderna y pues cómo se va a ver que a mis 30 años todavía viva con mis padres. ¿Qué de malo tiene? Si todavía no te casas, estás bajo la autoridad de tus padres y les debes honra y respeto, porque así lo dice la Escritura. Entonces, cuando la criatura se quiere emancipar de Dios, se quiere salir debajo de la autoridad de Dios. Pero déjeme le digo, hay un principio de autoridad que Dios nos enseña y se los he compartido en algunas ocasiones, que Dios ha establecido niveles de autoridad para esta tierra, niveles de autoridad en los cuales debemos andar. De modo que nadie puede estar fuera de autoridad, sea quien sea usted. Si usted está en casa, Dios ha establecido una autoridad en la
casa. Si usted está en la iglesia, Dios ha establecido una autoridad en la iglesia y usted se coloca debajo de esa autoridad. Si usted está en su trabajo, Dios ha establecido una autoridad en su trabajo, ¿sí o no? Y usted se coloca debajo de esa autoridad. De modo que en ocasiones a lo mejor usted está cambiando de un lugar a otro, pero o ya sea que le toque a usted ser autoridad para alguien más, pero hay principios de autoridad. Entonces, en el gobierno civil, cuando usted está en la calle, también tiene que estar bajo autoridad, ¿sí o no? Y que le dije en la calle, en la iglesia, en la casa, ¿dónde más? En el trabajo. Son niveles de autoridad, pero por encima de todo eso está la autoridad de Dios. Son autoridades que Dios ha puesto. De modo que nadie es libre de autoridad. Cuando usted se sale de estas áreas de autoridad, está expuesto a el diablo, aquel que es o quiere estar sin autoridad. Cuando una persona se rebela contra la autoridad, dice Romanos 13, y es en los capítulos que siguen nos va a tocar ver más de lo que es la vida práctica del cristiano. Y en el capítulo 13 de Romanos nos dice que tenemos que someternos a la autoridad porque han sido puestas por Dios. Y que si usted resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces, ¿verdad que no hay nadie sin autoridad? Y cuando alguien se sale de estas áreas de autoridad, está expuesto a la destrucción del diablo. Bien, esto es en el mundo terrenal. En el ámbito espiritual hay dos áreas de autoridad que se nos describen aquí del 15 al 22, al 23. Y entonces usted es esclavo del pecado. Si usted vive su vida, su forma de vivir es continuamente en obediencia al pecado, es siervo del pecado. Cuando Jesús les preguntó y les dijo esta frase a los fariseos y les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y ellos le dicen, espérate, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Viejos mentirosos, ¿verdad? Toda la vida fueron esclavos. Toda la vida fueron esclavos. Y justamente en ese momento estaban siendo esclavos y rendían tributo. ¿De quién? Del Imperio Romano. Y ellos, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Cállese, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, o sea, cuando usted le predica esta forma de esclavitud espiritual a la gente que no conoce de Dios, ellos dicen, ¿yo soy libre? ¿Le han dicho a usted eso? ¿Yo soy libre? Yo nunca he sido esclavo de nadie. Y ahora mismo eres esclavo del pecado. Eres esclavo del diablo. Y no solamente eres esclavo, eres hijo del diablo. Lo dijo el Señor Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Y entonces vemos cómo el hombre de esa esclavitud del pecado, por la gracia de Dios y el nuevo nacimiento, deja de ser esclavo del pecado, pero pasa inmediatamente. No hay una transición, no hay un tiempo de transición donde se queda sin ninguna autoridad, sin ningún amo. O es esclavo del pecado, de la desobediencia, o es siervo de la justicia. Pero el hombre no está en ninguna manera preparado para vivir en completa libertad, para ser su propio amo, para ser el arquitecto de su propio destino. Eso no es verdad, eso no es cierto. Entonces, usted era esclavo del pecado y ahora viene a ser esclavo de la justicia. Y quiero llamarle la palabra esclavo porque es la palabra
que debió haber sido traducida en la Reina Valera. No es siervo. Siervo como que suena más como una palabra muy suave, no se oye tan grotesca como la palabra esclavo, pero realmente hemos venido a ser siervos de Cristo, esclavos de Cristo. Amén. Y el esclavo no tiene ningún derecho, ¿verdad que no? No tiene ningún derecho. No le corresponde nada, ni siquiera el tiempo que está viviendo, ni siquiera los zapatos que lleva puestos, ni siquiera, no tiene derecho a nada. Y cuando venimos y nos reconocemos así delante de Dios, que soy su esclavo, que no me pertenezco más. No soy el dueño de mí mismo, dice Corintios. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habéis sido comprados por precio y que no sois vuestros? ¿No te pertenece? No, es que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Estás mal. Ahora que está de moda y que se está legislando y se está autorizando la no penalización del aborto, ¿verdad? Es que soy dueño de mi cuerpo, ¿no? Entonces, el cristiano no se reconoce como dueño de nada. Todo le pertenece al Señor. Somos esclavos, somos siervos de la justicia. Pablo comienza esta sección de Romanos, haciendo estas preguntas que ya de sobra sabemos las respuestas. Pero al Hijo de Dios, escúchalo bien, al Hijo de Dios, nacido de nuevo, lavado en la sangre de Cristo, conocedor de la voluntad de Dios, le gusta hacerle al muerto. Le gusta hacerle al muerto. Ya no estoy diciendo le gusta hacerle al vivo. En ese mismo sentido, si quiere déjeme le dedico un minutito a esa frase. En ese mismo sentido, hay a quienes estando muertos les gusta hacerle al vivo. ¿Quiénes serán esos? Que estando muertos les gusta hacerle al vivo. No han nacido de nuevo, no se han arrepentido, les gusta estar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Les gusta estar disfrutando de la preciosa compañía de los hermanos, porque es preciosa su compañía. Yo amo su compañía, hermano. Me gusta estar con usted. Se respira otra cosa. Está bien padre. Y cuando la gente ve cómo viven y conviven los cristianos, es algo deseable. Oye, está padre. Y vieras qué bonito cantan. Se siente una paz. Y a la gente le gusta estar con un pie en la iglesia, pero cuando salen les gusta estar en el mundo, ¿verdad? Esa es la gente que no ha nacido de nuevo, que le gusta disfrutar de bendiciones de Dios, pero sin dejar su pecado. Ellos le andan haciendo ¿al qué? Al vivo. Están muertos y le andan haciendo al vivo. Pero cuando el Hijo de Dios, que sí ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo y que conoce la voluntad de Dios y que ya vino a los estudios de Romanos y que ha sido edificado sobre la roca y que ha sido edificado sobre la verdad de Dios y es lleno del Espíritu Santo, de repente voltea al mundo de los muertos, se disfraza, bueno, a veces ni se disfraza, a veces no se corta el pelo y se lanza
Y va y le hace al ¿qué? Muerto. Y le hace al muerto. Usted no debe andarle haciendo al muerto. Usted es un hijo de Dios. Amén. Ahora, cuando un hijo de Dios que le anda haciendo al muerto no se ha dado cuenta de lo importante que es la santificación. Entonces, el capítulo 6 hasta el capítulo 8 nos habla de la santificación, de su andar, de su caminar. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil. Y aquí en una parte de Romanos 6, 15 al 23, nos dice lo importante que es que usted esté en esa lucha continua para someterse a la voluntad de Dios y avanzar en la santificación, avanzar en serle agradable a Dios, avanzar lo decía un pastor y me gustó mucho porque imaginé la escena, dice, cómo estarle dibujando una sonrisa a Dios. Wow, ¿se imagina usted eso? Cuando usted toma una decisión de no obedecer al pecado, Dios dice, sí. Y el Señor se goza de ver a un hijo obediente, santificándose cada día. Y cuando al día siguiente usted nuevamente renuncia, rechaza, no por sus fuerzas, sino por el Espíritu, como nos dice más adelante, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, es decir, las obras de la carne, la tentación del pecado es un continuo en su vida mientras esté usted en esta tierra, y usted le dice no, y vuelve a rechazarle, no, y al día siguiente que viene el mismo pecado y le tienta y le quiere hacer caer, y usted le dice, no, al Señor adoraré y a Él solo serviré, sea el nombre del Señor bendito. Entonces usted le dibuja una sonrisa al Señor. Usted le dibuja una sonrisa al Señor, hermano. Me gusta mucho cómo imagino la escena cuando el Señor dice de Job y le dice al diablo, oye, ¿no has considerado a mi siervo? Mira, no hay otro como él, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow. Que el Señor pudiera decirlo de usted. Que el Señor pudiera decir, este es mi hijo amado. Yo sé que es una frase que se lo dice a Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, pero el Señor lo puede expresar de usted. ¿Por qué? Porque somos llamados a que el carácter de Cristo se reproduzca en su vida. Somos llamados a eso. Y esto para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. A eso somos llamados, hermano. A eso somos llamados. Ahora, ¿qué pasa entonces con el pecado en nuestras vidas? Hemos explicado que Dios tiene una manera de tratar con el pecado del inconverso, ¿sí o no? Y no hay otra forma. Es solo a través de la redención, solamente a través del arrepentimiento, solamente a través de la fe en Cristo que un inconverso puede ser nacido de nuevo. ¿Está de acuerdo conmigo? No hay otro camino. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otra forma, ¿sí? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales pueda ser salvos, ¿sí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero ¿qué con el pecado del cristiano? ¿Qué pasa cuando usted y yo, y lo sabemos muy bien, cometemos pecado? No es nuestra forma de vida, no es nuestro estilo de vida, pero va a haber momentos en que sucumbimos al poder del pecado.
por ignorancia, por descuido, podemos llegar a pecar. ¿Cómo trata Dios con ese pecado? Ya aquí, del capítulo 6 al capítulo 8, decíamos que la santificación no se le puede exigir a un inconverso, pero sí al Hijo de Dios. Y digo bien, se le puede exigir, porque Dios le ha dado el poder para vivir una vida santificada. Entonces, ¿qué pasa cuando el cristiano peca? Los arminianos dirían que se pierde la salvación. ¿Sí? El arminiano dice que si el cristiano puede llegar a perder la salvación cuando peca. Nosotros y la Biblia y Dios dicen que no. Y la semana pasada yo le decía acerca de 33, cuando menos 33 obras de gracia que Dios hace en la vida del nuevo nacido. ¿Sí? Entre esas 33 cosas que Dios, obras de gracia, riquezas de la gracia que Dios hace en el creyente cuando nace de nuevo, está el perdón de pecados. ¿Sí se acuerda que se lo comenté? Y por supuesto que el tiempo no nos alcanza para estudiar cada una de estas obras, pero yo le comentaba que entre ellas es el perdón de pecados. Entonces, cuando el inconverso quiere arreglar cuentas con Dios, ¿necesita solamente el perdón de pecados? Lo decíamos la semana pasada, no, porque no es el único problema. El problema que tiene el inconverso no solamente es su pecado, sino que él necesita ser regenerado, él necesita ser lleno del Espíritu Santo, él necesita ser bautizado en el Espíritu, él necesita ser redimido, reconciliado, y le cuento todas las 33 obras que Dios hace en el creyente. Entonces, ahora, cuando el creyente, por descuido, por accidente, llega a pecar, puede perder el gozo de la salvación, por ejemplo. Y el problema en ese momento del creyente es su pecado. Y cómo Dios trata con el creyente cuando peca. A través de la confesión de su pecado puede ser restituido, puede ser restaurado. ¿Sí me explico? No quiero enredarlo, pero el inconverso, Dios tiene una manera de tratar al inconverso en su pecado, y Dios tiene una forma de tratar al creyente cuando peca. Entonces, esa lucha que tiene el creyente contra el pecado, esa lucha diaria, cuando llegamos a pecar, el Señor nos invita, nos manda a restaurar nuestra comunión con Él a través de la confesión de nuestro pecado. Y por supuesto, ya lo sabe usted, le voy a citar la primera carta de Juan, ¿verdad que sí? Primera carta de Juan, vaya por favor, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1. Y le repito, ya se lo he dicho antes, la primera carta de Juan está escrito para la iglesia. Está escrito para la iglesia. No está escrita para el inconverso, está escrita para la iglesia. Y entonces vemos versículos en Primera de Juan, donde nos llama primeramente a reconocer que tenemos o cometemos pecado.
Dice la Escritura desde el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él, ¿ya está ahí conmigo? Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ese del versículo 6, ¿le hace al vivo o le hace al muerto? Usando la frase de esta mañana. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, le hace al vivo, ¿verdad? Dice que tiene comunión con Él, pero anda, o sea, su forma de vida es tinieblas. Por eso le dice que miente y no practica la verdad. Ahora, el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Usted no diga que no peca. Usted como hijo de Dios y estando en este cuerpo de muerte, todavía estamos expuestos. Podemos, por descuido, podemos llegar a pecar. No es nuestro estilo de vida, pero podemos llegar a pecar. Pero ¿cómo trata Dios con ese pecado? Con ese descuido. Dice la Escritura, verso 9, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, y llevó a cabo la paga de nuestros pecados por su sangre preciosa que se derramó en el Calvario, terminó su obra sustitutoria. Cuando Él muere, pagó la justicia que Dios exigía. Toda la justicia que Dios Santo exigía para tener comunión con nosotros, la pagó Cristo. Y luego el Señor fue sepultado. Y luego resucitó y se levantó con poder y gran gloria. Amén. Y entonces comienza una labor, un trabajo, un oficio de Jesús, un oficio sacerdotal. Y la labor del sacerdote es la intercesión. La labor del sacerdote es presentarse entre Dios y el hombre para interceder por el hombre. Cuando Jesús había terminado su ministerio terrenal, estaba cumpliendo su labor profética. El oficio profético de Jesús lo lleva a cabo durante su ministerio. ¿Por qué profético? Sí, y no hay otro profeta como Él. Cuando Él tiene todo lo que está diciendo de parte del Padre, dice que lo que hablo no lo hablo de mí mismo, sino que lo que oí de mi Padre, eso es lo que vengo y les estoy hablando. Él está haciendo su oficio profético. Y luego viene Él y se presenta como sacrificio sustitutorio y derrama su sangre. Y se presenta delante del Padre en el tabernáculo, dice Hebreos, no hecho por manos, sino en el mismo cielo, se presenta delante del Padre y ofrece sangre, pero no sangre ajena. No sangre de un macho cabrío, o no sangre de un cordero, no sangre de una oveja, sino su propia sangre, nos dice Hebreos. Y no muchas veces, sino una sola vez y para siempre. Y cuando ofrece ese sacrificio, y Dios el Padre acepta esa sustitución, donde Él muere, no por sus propios pecados, sino por sus pecados y por los míos.
Y el Padre acepta esa sustitución. Y su justicia es puesta sobre todo aquel que cree en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de la manera como la serpiente, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Padre ve ese sacrificio y acepta que sea sustitutorio. Y la justicia de Cristo sea puesta en usted y sus pecados sean puestos en Jesús, y la ira de Dios cae sobre el Hijo, sobre Jesús. Y cuando Él termina esa obra, Él está sentado a la diestra del Padre. Y no está sentado descansando, sino que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, y llegaremos allá, y ya tengo muchas ganas de llegar allá. Dice la Escritura que Él intercede por nosotros. La labor, preciosa labor de intercesión, donde Jesús intercede por usted. Donde el enemigo de sus almas se presenta para acusarlo. Y se presenta para acusarlo y decirle: mira, aquel por el que enviaste a morir a tu hijo, mira lo que anda haciendo. Aquel que se llama cristiano, mira lo que anda haciendo. Y entonces se levanta nuestro abogado, se levanta nuestro intercesor, se presenta al Padre y le dice: también esos pecados fueron cubiertos por mi sangre. También esos pecados fueron perdonados. Y hermano, yo no sé si usted, al igual que yo, es conmovido cuando meditamos en estas verdades. Pero alguien no nacido de nuevo diría: pues qué bueno. Entonces vamos a pecar. Al cabo ya está pagado. Toda la cuenta ya está pagada. Pues entonces vamos a darle recio, ¿verdad? No, hermano. Un nacido de nuevo, un hijo de Dios, al contemplar esa muerte de Jesús en mi lugar, al ver el poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, que lo levantó de entre los muertos, al conocer y darnos cuenta que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que está intercediendo por mí, hermano, yo no quiero pecar. Yo no quiero pecar. Yo no quiero ofender a aquel que murió en la cruz por mí. Yo quiero vivir el tiempo que resta, como dice el apóstol Pedro. Baste ya el tiempo pasado. Baste ya para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado. Quiero vivir haciendo la voluntad del Padre el tiempo que me resta. Yo no sé cuánto va a ser, Dios lo sabe, pero el tiempo que me resta, no sé si es una semana o 2 semanas o 1 año o 10 años, pero quiero estar haciendo su voluntad. Quiero ser hallado por Dios, como dice Pablo a los Filipenses, y ser hallado en Cristo. En Cristo, lo cantábamos hace un rato. De modo que si alguno está en Cristo, es esa misma palabra en, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí nos dice Romanos 6 que esas cosas ya pasaron, hermano.
Usted anduvo en eso, ¿verdad que sí? Y decía hace un rato nuestro hermano Adrián con relación al canto, ahí debajo de esa ventana cantaba bien reciotote, ¿verdad? Y hasta gritaba y le zapateaba el hermano, ¿verdad? Pero dice, ¿qué fruto tenías? ¿Qué fruto tenías de eso? ¿Qué te dejó? Cosas de las cuales dice ahora os avergonzáis. Así como presentabas tus miembros para servir a la iniquidad y a la maldad y al pecado, esos mismos miembros ahora preséntalos a Dios, ofrécelos a Dios, para que su nombre sea glorificado, para servir a Él, para servir a Dios. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y es una palabra muy fea, y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? Aquellas cosas, nuevamente, la gramática es importante. Aquellas. Ya no está hablando de cosas que estás haciendo en el presente, no dice de estas cosas, ¿verdad? De aquellas que ya pasaron, de las cuales ahora os avergonzáis y algún grado de vergüenza hemos de tener cuando vivíamos en ignorancia. Pero el Señor dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado ¿qué? Por alto el tiempo de aquella ignorancia, el tiempo de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar ¿a qué? A que se arrepientan, ¿sí? A que se arrepientan. Esto no tiene vuelta, hermano. ¿A quién obedeces? Ese es tu amo. ¿Obedeces al pecado? No le hagas al vivo, estás muerto. ¿Obedeces a la justicia? ¿Naciste de nuevo? No le hagas al muerto. Andad como es digno de Dios. Andad como es digno de Dios. Tu estilo de vida determina quién es tu amo. No hay vuelta de hoja. Puedes decir que andas en luz, pero si estás en tinieblas, mientes. Lo dice la palabra de Dios. Si tu vida se caracteriza, tu forma de ser, tu patrón invariable, tu forma de vivir, por obedecer al pecado, entonces eres esclavo del pecado, aunque te llames cristiano. Apocalipsis, y no te esperes a que lleguemos a Apocalipsis. Por favor, no te esperes, porque si te esperas a que lleguemos a Apocalipsis puede ser muy tarde. Y puedes pasar toda una vida llamándote cristiano sin ser cristiano. Porque puede decirse de ti lo que dice Apocalipsis, porque tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así lo dice Apocalipsis, ¿sí o no? Si tu forma de vida es obedeciendo al pecado, no has nacido de nuevo. Si haces cosas que parecen buenas,
pero son malas porque las haces con fines egoístas, no has nacido de nuevo. Hermano, pero si tu vida se caracteriza por obedecer a la voluntad de Dios, y cuando la palabra de Dios te es revelada y la luz de su palabra te confronta, te mueve y te duele y anhelas la santidad y sufres por el pecado y por tu forma de vida, eres un siervo de Dios, eres un siervo de la justicia, eres nacido de nuevo. No hay terreno neutral. No puedes decir, pues ni con uno ni con otro. No, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Una persona no puede estar viviendo en esas dos verdades, en esas dos naturalezas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay término medio. No hay término medio. Y usted y yo estamos convencidos que el Hijo de Dios no se hace por oír una buena doctrina. Por supuesto que es importante oír la sana doctrina, pero solo oírla no te hace hijo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Solo oírla no te hace hijo de Dios. Un hijo de Dios no se hace por estar de acuerdo con la sana doctrina, porque tú desde ahí puedes estar diciendo, sí es cierto, sí es cierto. Mira, sí es cierto. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, sí es cierto. Y eso no te hace un hijo de la justicia, un siervo de la justicia. Desear una sana doctrina no te hace un hijo de Dios. Y no es que un pecador tenga que hacer o tenga que ser esclavo de la justicia. Lo decíamos la semana pasada, el Hijo de Dios es nacido de Dios por la obra de Dios, los cuales son nacidos no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de hombre, ¿verdad? Sino que de Dios. Evangelio de Juan 1:12. Para ti, hermano, que eres un hijo de Dios, la vida de injusticia, la vida de desobediencia es cosa del pasado. No puede ser, en ninguna manera, de ninguna manera puede ser tu forma de vida. Cuando llegamos al capítulo 12 de Romanos, así que, hermanos míos amados, les dice Pablo, así que, y está regresándose nuevamente aquí al 6, capítulo 6. Del capítulo 12 dice, así que, hermanos míos amados, os ruego por las misericordias de vuestro Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos. ¿Cuáles cuerpos? Estos cuerpos. Que los presentes como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con pleno uso de tus facultades mentales, tú vienes al altar de Dios y estás presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo, consciente, sabiendo lo que haces. Y cuando se ofrece un sacrificio, se coloca sobre el altar y se quema.
No os conforméis a este mundo. No eres de este mundo. Me gusta cómo lo expresa cuando dice que obedeciste a la forma de doctrina. Cuando dice forma, usted ha visto esas formas. Podemos estar más relacionados quizá cuando usted ve cómo se hacen los ladrillos. Igual se hacen figuras de fierro, se funde el fierro y luego se vacía en moldes y toma forma, ¿sí? Bien, somos conformados al mundo, así estábamos. Pero cuando venimos a Cristo, volvemos a ser fundidos y ahora se nos da la forma de la justicia. Y esa forma de la justicia ya no encaja en el mundo. No encaja. ¿Sí me explico? No encaja. Cuando esa forma de la justicia de hijo de Dios quiere conformarse al mundo, no encaja. No cabe. Ya no se siente bien. Cuando usted quiere convivir, a veces ahora que vienen ya las reuniones navideñas, de repente dices, es que antes disfrutaba tanto las reuniones de familia y se disfrutaban en la carne, ¿verdad? Y se hacía el baile y se hacía la borrachera y se hacían pues el pleito también porque era parte. Y lo disfrutaban. Pero ahora ya en Cristo, cuando usted va, dice, es que ya no encajo, no me siento bien. Es que no, cuando los escucho hablar de esa manera, cuando veo cómo se comportan, cómo se conducen, y me dicen, sí, hombre, ándale, haz la lucha, así cabe, sí, pero no estoy a gusto. Es normal, hermano. No se sienta mal. Es normal. Porque usted no deje de estarle haciendo la lucha para conformarse al mundo. Ya no es de ahí. Todo eso es cosa del pasado. Mas ahora, vaya conmigo, por favor. Verso 22. 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eres hijo de Dios. Eres conformado a la justicia, eres conformado al carácter de Cristo y Cristo cada vez más está siendo formado en ti. Ese es el propósito, esa es la voluntad de Dios y eso es lo que Dios espera de ti, no menos. Eso es lo que Dios espera de ti.